¿Les aparece ahí la clase? ¿Puedo compartir? Sí, profe. Aparece. Ahí se ve otra vez, profe. Bueno, vamos a hablar de la anatomía y la fisiología de la nariz y también de los senos paranasales. Bueno, en cuanto a la anatomía de la nariz, tenemos que saber que es el primer sector de las vías aéreas y está compuesta por tres partes que podemos ver acá. La pirámide nasal, las fosas nasales y ya por dentro serían las cavidades o los senos paranasales que estarían ya a ambos lados. Bueno, hablando primeramente de la pirámide nasal, que sería esta parte, está formada por elementos osteocartilaginosos. Ósteos porque es la parte del hueso y cartilaginosos porque corresponde también a una parte de los cartílagos. Entonces, a este nivel serían los huesos. Y a este nivel donde se ve más claro vendrían a ser los cartílagos. Aparte de la parte osteocartilaginosa, también está compuesta por músculos que están revestidos a su vez por piel y por tejido celular subcutáneo. Entonces, en cuanto al esqueleto osteocartilaginoso, tenemos que está compuesto por la rama ascendente del maxilar, la escotadura del la escotadura nasal del maxilar superior, la espina nasal anterior, los huesos propios y el unguis. Entonces acá podemos ver otra vez los huesos nasales, la rama ascendente del maxilar, los cartílagos que forman parte de la pirámide nasal. Y en cuanto al esqueleto cartilaginoso, tenemos los cartílagos triangulares o laterales superiores, tenemos el cuadrangular o del tabique, que es el que está generalmente en la parte media, bien acá en la parte media, yendo ya hacia adentro, los cartílagos alares o laterales inferiores, que vendrían a ser estos de acá abajo, y los accesorios que generalmente son los bomerianos, los cuadrados y sesamoides. En cuanto al plano muscular, tenemos el piramidal de la nariz, que generalmente cubre la parte superior, que vendría a ser, no sé si les marca que estoy marcando acá. Bueno, que sería este nivel que cura los huesos propios y también interviene en la mímica facial. El transversal de la nariz, que generalmente cruza transversalmente la pirámide nasal y cubre a los cartílagos alares y se encarga de dilatar los orificios nasales. El dilatador de la ventana nasal y el mirtiforme. Generalmente todos están irrigados por ramas colaterales de la arteria facial. En cuanto al revestimiento epitelial,
tienen la misma característica que la piel que recubre a los pómulos de las mejillas, excepto en la punta de la nariz, que es donde es rica en glándulas sebáceas y elementos vasculares. Bueno, después esto sería una mirada lateral, pero bien dentro de la nariz. Entonces, cada fosa nasal tenemos que mirarla como un cubo, porque tiene una pared lateral, una pared medial, una pared posterior, una anterior, un techo, un piso. Entonces, las fosas o cavidades nasales son espacios delimitados que tienen una orientación ventrodorsal, entonces antero-posterior, y están aplanadas transversalmente. En la pared lateral que corresponde a la pared lateral está constituida por estructuras óseas que están articuladas entre sí, que vendría a ser la rama ascendente del maxilar. Después tenemos la masa lateral del etmoides, el unguis, tenemos la rama vertical del palatino, que tenemos acá, y el cornete inferior, que es un hueso independiente y se articula con la cresta del maxilar y del palatino, que podemos ver acá. Y también está cubierta por mucosa, que es lo que va recubriendo toda la parte interna. Entonces, los cornetes entre sí limitan espacios llamados meatos, que es por donde generalmente van a ir drenando todo lo que se vaya formando dentro de la nariz. Entonces, en ellos están los orificios de drenaje de los senos paranasales y el conducto lacrimonasal. Tenemos el meato inferior, que se encuentra por debajo, acá, por debajo del cornete inferior. Después tenemos el meato medio, que va a estar entre el cornete medio y el cornete inferior. El meato superior, que va a estar entre el superior y el medio, que es lo que les dije recién. Lo que sí tienen que saber bien es qué es lo que va drenando a ese nivel en cada meato. Generalmente en el meato inferior, entonces que se encuentra por debajo del cornete inferior, drena el conducto lacrimonasal. En el meato medio, que es donde está el complejo osteomeatal, lo que drena es la bulla etmoidal, el hiato semilunar, el proceso unciforme, y los senos anteriores son los que drenan a ese nivel, que vamos a ver más adelante cuáles corresponden a los senos anteriores. Y en el meato superior, que es donde desemboca el seno esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores, que vendrían a ser los senos posteriores. Y el meato supremo es inconstante, generalmente algunos pacientes pueden tener, algunos no, que se encuentra generalmente entre el cornete superior y el cornete supremo. Bueno, eso era en cuanto a la pared lateral. La pared medial le va a corresponder al tabique nasal o septum nasal, que es lo que está formado por huesos y por cartílagos. Entonces tenemos acá el cartílago cuadrangular, tenemos la lámina perpendicular del etmoides y este verde vendría a ser el vomer. Entonces, esto corresponde a la pared medial. Luego tenemos también el techo de la cavidad nasal, que es un canal cóncavo en sentido ventrodorsal que está formado por las estructuras que van de adelante hacia atrás, vendría a ser los huesos propios. Tenemos acá al etmoides y parte del esfenoides. Y también tenemos el piso de la cavidad nasal, que es más ancha en el sentido medial que en los extremos. ¿Por qué? Porque corresponde al techo prácticamente de la boca. Está formado por los huesos que a su vez forman la bóveda palatina en su cara inferior, que vendrían a ser la apófisis palatina del maxilar superior en los 2 tercios anteriores y la lámina horizontal del hueso palatino en el tercio posterior, que pueden ver en esta imagen cómo se va diferenciando los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. Y en cuanto a los orificios nasales,
tenemos el orificio anterior, que son las narinas, que corresponde a la parte anterior de la nariz, que es lo que generalmente todos vemos. Y el orificio posterior, que vendría a ser la parte de atrás, que se conoce como coana, es donde ya se comunica con la rinofaringe. Bueno, en cuanto a los senos paranasales, tienen que saber que son cavidades neumáticas que están anexas a las fosas nasales. En total hay 8, 4 de cada lado, y se dividen en dos grupos, los anteriores y los posteriores. Los anteriores tenemos a este nivel el seno frontal. Tenemos también acá a este nivel, que si miramos anteriormente, acá está el frontal, los maxilares, y corresponde a las celdillas también etmoidales, pero anteriores. Tienen que saber que a este nivel están las celdillas etmoidales, que a su vez se dividen en anteriores y posteriores. Entonces, los senos anteriores vendrían a ser los senos frontales, celdillas etmoidales anteriores y los senos maxilares. Y después tenemos las posteriores, que vendrían a ser lo que queda de las etmoidales, que vendrían a ser las posteriores, y los senos esfenoidales. Entonces acá podemos ver seno frontal, uno a la derecha, uno a la izquierda. Maxilar, lo mismo. A este nivel están los etmoidales y ya más posteriormente esfenoidales. Entonces, hablando un poco del seno maxilar, ya mencionamos que son dos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y también se puede comparar con una pirámide de base cuadrangular, donde la base o la pared interna es la pared intersinonasal, donde ya se conecta con la pared lateral de las fosas nasales que estábamos viendo recién. La cara superior vendría a ser la órbita. La cara anterior o yugal es la que ya está prácticamente formando parte de la cara anteriormente, y la cara posterior vendría a ser la tuberosidad del maxilar, que vendría a ser a este nivel. Acá. Y el vértice, que vendría a ser la apófisis malar del maxilar. Generalmente tiene una capacidad promedio de 15 ml y drena en el meato medio. Tenemos el frontal, que también hay uno a la derecha, uno a la izquierda. Está en el interior del hueso frontal y están separados entre sí por un tabique intersinonasal. Generalmente en estudios radiológicos se llega a observar a partir de los 2 años. Es más extenso en el hombre que en la mujer y tiene la forma de una pirámide triangular, donde su base es inferior y su vértice superior. Entonces, teniendo en cuenta que es un seno anterior, su drenaje va a ser en el meato medio. Tenemos el seno esfenoidal, que también hay uno a la derecha, uno a la izquierda. También están separados por un tabique fino de hueso entre ambos. Y es una cavidad desarrollada en el cuerpo del esfenoides. Y en el centro mismo, ya en la parte posterior del macizo craneofacial, que posee una capacidad promedio de 7,5 ml y se asemeja a un cubo también. Prácticamente todo tiene forma de cubo o de pirámide, donde siempre hay que tener en cuenta que va a tener caras, piso, techo. Y luego está el seno etmoidal, que también hay a la derecha, a la izquierda, pero también tenemos que saber que están las anteriores y las posteriores. Más o menos acá sería la mitad, esta parte anterior y esta parte posterior. Entonces están situados por fuera del tercio superior de las fosas nasales y por dentro de las órbitas. En el adulto está constituido por un grupo de celdas neumáticas que, como les dije, se dividen en anteriores y posteriores, también separadas por un fino tabique transversal. Las anteriores desembocan en el meato medio
y las posteriores en el meato superior. En cuanto a la irrigación, generalmente está formado por ambos sistemas carotídeos, el externo y el interno. Por medio del externo da la arteria esfenopalatina, que es la que tienen que tenerle en cuenta siempre porque es siempre en un sangrado de nariz que sea posterior, siempre hay que buscar la esfenopalatina porque es la que más sangra y que es difícil de parar. Por medio de la arteria esfenopalatina le da sus ramas, la nasal posterior o externa y la interna o nasoseptal. Y con el sistema carotídeo interno tenemos ramas de la arteria oftálmica por medio de la etmoidal anterior y la posterior. Generalmente las etmoidales se buscan más en sangrados anteriores y la esfenopalatina en sangrados posteriores. Bueno, en cuanto a la inervación, tiene la inervación sensitiva, sensorial y neurovegetativa, que está dada por las ramas del trigémino, también por el nervio olfatorio y por el simpático y parasimpático. En cuanto a la fisiología de las fosas nasales, tienen que saber que generalmente se encarga de 4 funciones, que es la ventilatoria, tenemos la fonatoria, la olfatoria y la reflexógena, ¿sí? En cuanto a la ventilatoria, no solo regulan la entrada y el volumen de aire inspirado, sino que también lo acondicionan. ¿Por qué? Porque generalmente tiene que ir entrando, ir haciendo todo un pasaje para que eso pueda llegar acorde después para pasar a los pulmones. No es que el aire entra nomás y ya va directamente. Entonces, generalmente se lleva a cabo por 3 columnas. La principal, que es la que lleva el mayor volumen de aire, lo hace a través del meato medio. El inferior o la corriente ventilatoria secundaria va bien por debajo por el meato inferior y luego el superior o corriente olfatoria, que ya es una pequeña columna, ya más o menos un poquito nomás lo que llega a pasar por ahí, que llega al meato superior y a su vez le estimula el paso al área olfatoria. Entonces, el volumen de aire es regulado por la acción valvular del vestíbulo nasal, que vendría a ser el orificio anterior, y por el ciclo nasal. Entonces, el acondicionamiento es regido por el sistema neurovegetativo, que incluye el calentamiento, la humidificación y la purificación del aire inspirado. Entonces, para que haya una buena hematosis, o sea, para que haya un buen acondicionamiento del aire, tiene que estar a 37 grados y a una saturación de humedad del 100%. En las fosas nasales generalmente llega hasta un 32 a 34 grados y una humedad del 80 al 90. Después el resto se va completando todo en la faringe, laringe y tráquea para llegar de la mejor manera posible a los pulmones. En cuanto a la purificación del aire, es eficaz, es tan eficaz que generalmente en ya la mitad posterior de la nariz ya se puede ir considerando que el aire empieza a ser estéril. Y esto se debe a que generalmente el barniz mucoso, que es lo que se forma todo en la nariz, que vendría a ser ya con el pelo, las secreciones, todo eso, van atrapando partículas y gérmenes. El movimiento ciliar desplaza al barniz mucoso. Hay una presencia de lisocima, que es la enzima bacteriolítica que está presente en el moco. Se produce también una fagocitosis superficial. El pH del moco generalmente es de 6, que no es apto para la supervivencia de las bacterias, y la presencia de inmunoglobulina A. Bueno, después tenemos la función olfatoria, que se localiza en el sector superior de las fosas nasales y constituye un área de aproximadamente 2 centímetros cuadrados de aspecto alisado y de color amarillento. Generalmente ahí es donde se encuentra el epitelio neurosensorial, donde están las
las células que se encargan de recibir todo esto y mandar la información al bulbo olfatorio, y a partir de eso después hacen toda su sinapsis y van hasta el cerebro. En cuanto al neuroepitelio, tienen que tener en cuenta que tiene 4 tipos celulares, que son las neurosensoriales olfatorias, las sustentaculares, basales y microvellosas. Bueno, esto ustedes van a ir leyendo después toda la parte de las células y cómo va llegando toda la información. En cuanto a la función reflexógena, la nariz, por medio de su inervación sensitiva, sensorial y neurovegetativa, participa en diferentes tipos de reflejos que repercuten principalmente en el aparato respiratorio y cardiovascular. Estos reflejos son intranasales, nasorrespiratorios, nasocirculatorios, olfato digestivos, nasocutáneos y nasoocular, que también van a ir viendo después. Generalmente, la mayoría de las veces, lo que más tenemos en cuenta es generalmente cuando se van dando, por ejemplo, cuando uno estornuda, cuando uno siente el olor y con eso también siente el sabor de las comidas. Los reflejos nasorrespiratorios, que generalmente son el nasoglótico, el que les mencioné recién, nasoestornudatorio, el nasorrespiratorio propiamente dicho, los nasocirculatorios, que generalmente se produce a nivel cardíaco y a nivel vascular, y los olfatodigestivos, que es lo que le mencioné recientemente en cuanto a los olores de la comida. Los nasocutáneos y nasoocular. Y en cuanto a la función fonatoria, las fosas nasales junto con los senos paranasales y la faringe actúan como una cámara de resonancia para la fonación y le agregan los armónicos al tono para generar el timbre de la voz. Y en cuanto a cómo hacer un buen examen físico de la nariz, generalmente lo que primero siempre tenemos que hacer, ya sea en una nariz, en una boca, en un oído, o al llegar el paciente, generalmente lo que hacemos es mirar. Miramos, le escuchamos y vamos viendo. Con una buena iluminación, generalmente vamos mirando todo y después empezamos a hacer la inspección. Miramos la pirámide nasal, alrededor. Hay que mirar bien en cuanto a la coloración y la forma de la nariz, si es que hay algún golpe, si es que hay algún edema, algún sangrado, sí. Y posteriormente, al ver todo eso, pasamos a la palpación. Entonces ahí buscamos los puntos dolorosos y si es que hay alguna herida o algo, entonces para ir viendo. En cuanto al vestíbulo nasal, generalmente se inspecciona levantando la punta de la nariz y ahí generalmente se va viendo si es que hay o no algo, generalmente en los niños que no dejan meter un rinoscopio o un espéculo nasal. Entonces lo que hacemos es levantar la punta de la nariz para poder expandir un poco o agrandar un poco las narinas para que nosotros podamos ver si es que hay o no algo dentro de la nariz. En cuanto a la rinoscopía, generalmente se hace con un rinoscopio que consiste en visualizar el interior de las fosas nasales y generalmente sí o sí hay que usar luz, ya sea con una fuente de luz cualquiera o con el frontoluz, que es lo que generalmente usamos los otorrinos. Se puede hacer una rinoscopía anterior, una rinoscopía posterior. En la anterior, lo que nos permite ver es toda la parte anterior, la parte del vestíbulo, podemos llegar a ver el tabique nasal, la cabeza de los cornetes y se ve directamente por delante, o sea, por las narinas. Y la rinoscopía posterior, generalmente lo que se hace es con un bajalenguas, se abre la boca, se usa un espejito laríngeo que llevamos hasta por detrás de la úvula, que serían las campanillas. La campanilla
de la garganta, ¿verdad? Entonces, ahí a ese nivel nosotros metemos el espejito laríngeo y ahí tenemos que ver la parte posterior, que vendría a ser la coana y la rinofaringe, que generalmente ahí lo que podríamos llegar a ver es la cola del cornete inferior. Y también generalmente se puede ver si es que el adenoides está agrandado o no en los niños. También se puede hacer una endoscopía nasal, que es mucho más incómodo. Algunos pacientes toleran, algunos pacientes no toleran. Generalmente se mete el endoscopio dentro de la nariz y permite una mejor visualización de las cavidades nasales desde la narina hasta la rinofaringe. Se realiza con el uso de ópticas rígidas que pueden ser de 0 a 30 grados o 30 grados. En algunos casos se puede usar también el de 45 o el de 70. Pero en algunos casos sí se puede llegar a poner anestésicos tópicos, pero si nosotros lo que queremos ir es viendo en vivo y en directo, tipo todo lo que vaya pasando ahí, lo ideal es no usar tantos tópicos para que podamos ir viendo qué tal. Pero si el paciente no tolera, entonces sí, ahí generalmente le ponemos en una gasita un poquito de adrenalina diluida, entonces eso permite que haya una vasoconstricción. Y aparte que se necesita la torre, que es donde está la cámara, para que se pueda ir viendo. Eso generalmente es con el rígido, pero también está el flexible, que es la nasofibrolaringoscopía, que generalmente se usa más cuando se va a llegar hasta las cuerdas vocales, por ejemplo. La rinomanometría generalmente ya no se usa casi hoy en día, pero lo que hace es permite evaluar el flujo de aire a diferentes presiones que pasa a través de las fosas nasales durante la inspiración y la expiración, y de esa forma se pueden detectar si es que hay obstrucciones o resistencia a su paso. Bueno, en este video vamos a ver una inspección, o sea, bueno, esta es una nariz. Lo que se está haciendo es una endoscopía donde podemos ir viendo. Esta es la fosa nasal izquierda, este es el tabique. Bueno, este es el tabique nasal, el cornete inferior. Este sería acá el piso y ahí por debajo estaría el meato inferior. Moviendo un poco, entonces ahí ven, se ve chiquitito el orificio ahí. Este sería el piso. El cornete medio sería este, y entre el cornete inferior y el medio estaría acá el receso frontal, que generalmente no se ve tanto, pero a este nivel estaría el meato medio. Ahí, el meato medio entre el cornete medio y el cornete inferior, que ya estaba más acá. Esto, por ejemplo, es súper molestoso para hacer dentro de una nariz. Y más si es que los cornetes son grandes. Y en algunos casos cuando hay un desvío de tabique también es muy molestoso. No se puede luego pasar porque la mucosa en sí es muy frágil y cualquier golpecito puede lesionar. Ahí va a llegar hasta la parte posterior. Ahí sería el caum o coana, llegando hasta la rinofaringe. Entonces esta sería la cola del cornete medio. Acá viene en el fondo, está ya el receso esfenoetmoidal. El tabique continúa todo acá. La rosita de Rosenmüller.
el paladar blando. Y acá generalmente está la adenoides. Bueno, vamos a hablar también de los tumores benignos y malignos nasosinusales. Tenemos pseudotumores y después tenemos los tumores. Los pseudotumores inflamatorios generalmente son tumores, pero son benignos, la mayoría. Bueno, los pólipos nasales, que pueden ser un pólipo antrocoanal, poliposis nasoetmoidal, enfermedad de Widal, granulomas, quistes y mucoceles. Bueno, en cuanto a los pólipos nasales, son formaciones únicas o múltiples que generalmente, al ser un pólipo, generalmente están pediculados, la mayoría, pero siempre hay que tratar de buscar dónde están insertados. Y una vez que eso se encuentra, hay que ir sacando. Y generalmente están tapizadas por mucosa. Su coloración es blanco grisáceo, a veces rosado, y son blandas al tacto, fácilmente desplazables e indoloras. Generalmente se desconoce la causa. Se han señalado múltiples factores como alergia, infecciones crónicas, irritaciones físico-químicas locales, la predisposición congénita y los mecanismos neurovegetativos que serían las causas determinantes o ya facilitadoras de los pólipos. Entonces acá podemos ver cómo se va formando generalmente a partir de la mucosa y hay que ir viendo dónde se van insertando. Dependiendo de eso, se le conoce como pólipo antrocoanal porque se inserta en el antro del maxilar y de ahí antrocoanal es porque de ahí se extiende y va generalmente a las coanas. Entonces tenemos el pólipo antrocoanal es un pólipo único, generalmente de un lado nomás suele salir, con base de implantación en el seno maxilar y sale del seno maxilar por el orificio y ahí se extiende o se va hacia la coana y la rinofaringe. De ahí viene su nombre. Generalmente lo que provoca es obstrucción nasal, sobre todo de un lado, el lado en el que crece o en el lado en el que se formó, y una rinorrea que suele ser también unilateral. Entonces el paciente va a venir y va a decir, doctora, no puedo respirar de un lado y se me forma mucho moco de ese lado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a pensar primeramente en la edad, porque si es un niño, no van a pensar todavía en un pólipo antrocoanal. Generalmente un niño, si viene con esos síntomas,
lo primero que se va a pensar es en un cuerpo extraño que pudo haber metido dentro de la nariz. Entonces, ya en adultos que no puedan respirar de un solo lado y que encima tenga salida de secreción, entonces hay que ir pensando en un pólipo antrocoanal. Entonces, el diagnóstico es la semiología, teniendo en cuenta toda la inspección, la endoscopía y luego la radiología, que es pedirle una tomografía, pedirle una resonancia, pedirle lo que tengamos a mano o lo que podamos conseguir que el paciente se haga. Entonces, con la rinoscopía anterior se observa la mucosa del cornete que suele estar hipertrófica y a veces el pólipo ya saliendo del meato medio. Sí, para que veamos si está saliendo de ahí, los cornetes tienen que estar súper chicos, no hipertróficos, porque si no, imposible es ver. Y la rinoscopía posterior, generalmente lo que vemos, a veces ni siquiera hace falta hacerle una rinoscopía posterior porque le hacemos una horoscopía, o sea, le miramos la garganta y generalmente a veces ya cuelga por detrás de la úvula, ya se suele ver ahí una parte, que es también lo que los pacientes suelen decir, que tienen una molestia en la garganta o algo que le produce una irritación constante. Y la tomografía siempre hay que pedir con todos los cortes. ¿Por qué? Porque a veces en un corte nomás, si es solamente axial, no se llega a ver de cómo, hacia dónde se extiende. Entonces hay que pedir siempre una tomografía computarizada en cortes axiales, coronales y sagitales. Esos tres cortes sí o sí tiene que tener para que le pueda servir a un otorrino, para que pueda ver y poder diagnosticar y decir, ah, no, este es un pólipo que creció a partir de la cola del cornete. No, no, este es un pólipo que creció en el seno maxilar y se va hacia las coanas. O en algunos casos no llega a la coana, entonces está ahí nomás. Pero es ideal ver todos los cortes. Y el tratamiento generalmente es quirúrgico. Y hoy en día la mayoría de las cirugías ya se hacen por vía endoscópica, entonces los pacientes no tienen ningún corte por fuera, todo es por dentro. Entonces acá podemos ver, este es un corte coronal, este es un corte axial, donde podemos ver, este es el seno maxilar derecho y este el izquierdo. Entonces vemos que está totalmente ocupado por una masa que luego va saliendo hacia la fosa nasal. Entonces, si miramos acá, vemos que se extiende hacia atrás. Viene a este nivel que es ya la parte de la rinofaringe. Y generalmente lo que hacemos es ver el cornete agrandadísimo y no nos permite ver dónde está el pólipo. Entonces lo que nosotros hacemos en algunos casos para hacerle la endoscopía, le metemos entonces una gasita con adrenalina para hacer la vasoconstricción y tratar de que esto se vaya achicando un poquitito y ahí vamos viendo de dónde viene. Y acá pueden ver el pólipo que se sacó. También tenemos el pólipo nasoetmoidal, que en este caso, como el etmoides, sabemos que son, recién estuvimos viendo que tienen varias celdillas, varios espacios, hay anteriores y posteriores. Entonces, en este caso, los pólipos generalmente son múltiples, que se originan a partir de la mucosa de las celdillas etmoidales. Generalmente son bilaterales, aparecen por el meato medio y puede llegar a ocupar todas las fosas nasales. Entonces el paciente también tiene una obstrucción nasal, se le forma moco, o sea, hay rinorrea. En algunos casos puede ser seromucosa o mucopurulenta cuando ya hay una sobreinfección. El paciente también suele tener cefaleas, sobre todo frontoorbitarias, sinusalgias generalmente muy poco a nivel maxilar, pero sí también suelen tener
anosmia. ¿Por qué? Porque a ese nivel están los bulbos, el bulbo olfatorio. En cuanto al diagnóstico, también es semiológico, con una rinoscopía anterior. También se puede hacer una endoscopía e ir mirando. Generalmente lo ideal es hacer primero una rinoscopía, después una endoscopía, y una vez que ya le evaluamos todo al paciente para ir viendo bien lo que no llegamos a ver así directamente, ahí le pedimos ya la tomografía, pero nunca se opera un paciente sin tomografía, porque tenemos que saber a qué nos enfrentamos, tenemos que saber hasta dónde tenemos que llegar y qué es lo que tenemos que ir viendo. Entonces, la tomografía, entonces, como les dije, hay que pedir en todos los cortes. Y el tratamiento generalmente en algunos casos no responden solo al tratamiento médico, entonces al final terminan operándose. Cuando los pólipos solo ocupan parcialmente las fosas nasales, a veces pueden ir respondiendo a corticoides, que sería los sprays nasales con fluticasona o mometasona, y también con los antialérgicos o corticoides sistémicos para ver si hay respuesta. Y ante el fracaso de ese tratamiento y ya cuando haya una obstrucción demasiado marcada y la presencia de grandes masas polipoideas que miramos y decimos no, ya hizo tratamiento por un mes, ahora ya me trae su tomografía, entonces ahí vamos a ver qué tal. Y ahí generalmente lo que se hace es sacar todo el pólipo y liberar todas las celdillas, tratar de ir sacando también la mucosa e ir quemando un poco para que ya no se vaya formando, porque en algunos casos, la mayoría de los casos, los pólipos pueden volver a crecer. ¿Por qué? Porque generalmente se dan pacientes que son también muy alérgicos y hacen una respuesta a eso ya de manera crónica. Tenemos la poliposis nasoetmoidal deformante o enfermedad de Wilks, que es una variante clínica de la poliposis nasoetmoidal, que se caracteriza por presentarse en sujetos jóvenes, rápidamente evolutivo, altamente recidivante y también provoca una deformación en el macizo facial que va ensanchando la base de la implantación de la pirámide nasal. Después tenemos la enfermedad de Widal o el mal de las aspirinas, que tenemos que saber que tiene una triada clásica, que es la formación de pólipos nasales en pacientes asmáticos y que encima son intolerantes a la aspirina. Entonces, esa triada es muy importante. Ya les dije varias cosas importantes de todas estas clases, espero que estén prestando atención porque es lo que siempre saco en los exámenes. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, generalmente los primeros síntomas suelen aparecer con el pólipo ya bastante grande, donde ya empieza a presentar lo mismo, obstrucción nasal, rinorrea, y también se van completando con episodios de broncoespasmos que tenemos que tener en cuenta por su asma. Entonces el diagnóstico se hace por la clínica, también se le suele pedir laboratorio en busca de anticuerpos antiaspirina, antimetabolitos y también la prueba de provocación a la aspirina. Y el tratamiento, obviamente, evitar las aspirinas, todo lo que sea ácido salicílico, todo. Y el tratamiento es quirúrgico. Después están los granulomas, que son masas de tamaño variable, sangrantes, sésiles o pediculadas, que pueden ser de origen infeccioso, ya sea específico o inespecífico, una granulomatosa, que generalmente es por la enfermedad de Wegener, y peritumoral, que generalmente puede ser de un origen irritativo o infeccioso sobreagregado. ¿Qué sería esto? Que puede haber algo que está causando una reacción y eso va produciendo un granuloma. En cuanto a las manifestaciones locales, generalmente puede haber sangrados, o sea, una epistaxis, rinorrea, congestión nasal,
generales como compromiso del estado general del paciente según el grado del sangrado o de la causa. Y lo que se hace también es o sea, el tratamiento generalmente depende de la etiología. Si es algo específico se trata y si no, hay que buscar la causa y termina siendo a veces quirúrgica para sacar eso que le está produciendo la formación de los granulomas. En cuanto a los quistes, generalmente se originan en el seno maxilar, en el piso y se presenta en pacientes con cuadros rinosinusales catarrales crónicos. Generalmente los quistes que se encuentran en el seno maxilar, que son conocidos como quistes de retención, generalmente son asintomáticos. Y si no produce síntomas, no se toca, porque ¿qué es lo que hace? Se forma una pequeña cápsula ahí de moco que se junta ahí y si no produce nada, no se toca. En el caso de que el paciente presente muchos síntomas de obstrucción nasal, rinorrea, cefalea, fiebre y así ya un cuadro de sinusitis, ahí sí se puede llegar a tocar ese quiste de retención para liberar, pero si no, no se toca. Y generalmente está normal. La mayoría de las personas tienen un quiste de retención en el seno maxilar y no pasa nada. Si es que hay dolores, se suele tratar con o sea, la sintomatología y en el caso de que haya fiebre o no se encuentre ninguna otra causa de la fiebre, ahí generalmente se puede llegar a hacer alguna punción, pero si no, ni se toca, ni se mira. Los mucoceles sí son tumores de contenido líquido que están formados por secreción mucosa dentro de los senos paranasales por obstrucción de su drenaje debido a y se desarrollan en los senos frontales, etmoidales y maxilares. Tiene un periodo de latencia asintomático con un aumento de volumen. Ahí sí empiezan a aparecer los síntomas, que generalmente dolores de cabeza, síntomas obstructivos, todo eso va a ir formando. El mucocele frontal tiende a exteriorizarse en el ángulo superinterno de la órbita por erosión de la tabla externa del hueso. Entonces, generalmente ahí sí ya se llega a ver. Y el diagnóstico es clínico cuando ya se exterioriza, se palpa una formación blanda y renitente y en la radiografía, en una radiografía, realmente radiografía simple, muy poco se pide para los senos paranasales al menos. Pero si es lo que hay, dependiendo de dónde uno vaya a trabajar, ya sea en el interior, en un lugar donde solamente hay para hacer radiografía, entonces en ese caso sí se puede llegar a usar, pero lo ideal es siempre pedir una tomografía. Y el tratamiento es quirúrgico. Se extirpa todo completo hasta la cápsula y se realiza una permeabilización, o sea, hay que abrir un poquito los orificios para que eso después vaya drenando siempre y ya no haya un cierre. Después están los tumores propiamente dichos que tenemos según el punto de vista etiopatogénico. Están los tumores disembrioplásticos, que puede ser el quiste dermoide del dorso nasal, glioma nasal, meningoencefalocele y los tumores adquiridos. Y desde el punto de vista histopatológico están los epiteliales, los conectivos y los odontógenos. También tenemos, de acuerdo al comportamiento biológico, que tenemos los tumores benignos propiamente dichos y los benignos con comportamiento local agresivo. Tenemos los epiteliales y conectivos, los epiteliales, los papilomas y adenomas, y los conectivos, el angioma solitario, osteoma, displasia fibrosa, fibroma osificante. Y los que son benignos pero tienen un comportamiento local agresivo, tenemos por ejemplo el papiloma invertido, el angioma profundo cavernoso y ameloblastoma.
Bueno, en cuanto a los papilomas, son pequeños tumores bien delimitados de crecimiento vegetante que están ubicados en la parte antero-inferior del tabique y en la cabeza de los cornetes. Generalmente, a veces le llamamos como degeneración de la mucosa del cornete, porque generalmente se forman ahí nomás y generalmente en la anatomía patológica viene como una hipertrofia o una degeneración de la mucosa. Entonces están formados por una capa epitelial que recubre una estroma conectiva vascularizada. Generalmente los pacientes tienen epistaxis. ¿Por qué? Porque generalmente se tocan y cualquier cosa que vaya ahí ya le produce una pequeña lesión y eso ya empieza a sangrar. Entonces en la rinoscopía lo que se puede llegar a ver es una pequeña masa rojiza, vellosa o mamelonada que sangra al menor contacto. Después están los adenomas, que también son tumores generalmente pequeños, pediculados, con base de implantación en el techo de las fosas nasales. Y generalmente se ve como también una pequeña masa de mucosa que se llega a ver a ese nivel. Generalmente lo que se hace es sacar y mandar a estudiar para ver de qué origen es. Después tenemos los tumores conectivos, el angioma solitario superficial o plano, que es un tumor pequeño de 2 a 3 centímetros que se asienta a lo largo del tabique o en el piso de la fosa nasal, que se manifiesta clínicamente también por epistaxis reiteradas y se trata con coagulación, o sea, lo que se hace es generalmente sacar, se hace una coagulación y se manda a estudiar. El osteoma sí es ya una neoformación del tejido óseo, que generalmente suelen ser de crecimiento lento, pero pueden llegar a ser ilimitados. Se desarrollan los senos generalmente, más frecuentemente en la conjunción etmoidofrontal y con implantación en el piso del seno frontal. Entonces, todo esto siempre hay que mandar a anatomía patológica para poder saber cuál es su origen. Las complicaciones que se pueden producir son mucoceles, infección orbitaria y endocranianas. Siempre el diagnóstico es la clínica y luego los estudios imagenológicos. Después tenemos los benignos con comportamiento local agresivo, que el papiloma invertido, lo que hay que saber es que generalmente es unilateral y se ve como una masa polipoidea, pero es muy irregular, no es liso como los pólipos, sino que es como un pólipo, pero está todo rugoso, ¿no? O sea, es muy irregular y tiene varios colores, generalmente gris blanquecino, hay partes de coloración rosada, hay partes que parecen que están un poco ulceradas. Generalmente es de crecimiento lento y se origina en el sector medio de la pared externa de las fosas nasales y tiene la tendencia a la invasión local y a las recidivas, porque generalmente coexiste con el carcinoma escamoso o se puede llegar a transformar en un 4 a 15%, pero hay nula quimiosensibilidad y radiosensibilidad. Generalmente se produce más en hombres que en mujeres entre los 50 y los 60 años. Su etiología es el papilomavirus. Hay que mandar a estudiar sí o sí. Y el cuadro clínico también suele ser la obstrucción nasal unilateral, la rinorrea suele ser mucopurulenta, sangrado, anosmia, todo lo mismo de los demás, como los demás casos. En cuanto al diagnóstico, el examen físico siempre, el examen otorrinolaringológico completo y la biopsia para estudio anatomopatológico y diagnóstico. Generalmente a veces cuando ya vemos esa lesión ahí, lo que hacemos es tomar una pequeña muestra, porque generalmente todo lo que se toca en la nariz sangra mucho. Entonces, lo que se trata de hacer es tomar una pequeña muestra, entonces ya mandás a anatomía patológica y le das ese tiempo para que se complete sus estudios. Le pedí su tomografía, su resonancia
todo completo vas viendo y una vez que tengas el resultado de la biopsia, entonces ahí para entrar a operar. Lo que se hace es una exéresis total del tumor sin causar mutilaciones y evitando recurrencias y posibles transformaciones malignas. Es prácticamente, hablando mal y pronto, es como hay que pelar toda la nariz internamente, hay que sacarle esa mucosa, hay que quemar a nivel del hueso para que no se vuelva a formar. Porque generalmente si se vuelve a formar el papiloma invertido, generalmente ya la segunda vez que se forma ya es un cáncer. Y después tenemos los tumores malignos, que generalmente pueden ser virales, microbianos, químicos, físicos. Y la clasificación en tumores epiteliales, que vendrían a ser ya los carcinomas de revestimiento, carcinomas glandulares, melanomas, y los no epiteliales, que vendrían a ser los sarcomas, tumores neurales, tumores hematopoyéticos. En cuanto a los tumores epiteliales, tenemos el carcinoma de revestimiento, que generalmente se encuentran o asientan en el seno maxilar y en la porción respiratoria de las fosas nasales. Y generalmente se distinguen en carcinomas indiferenciados, epidermoide diferenciado, verrucoso, fuso celular y de células transicionales. Los carcinomas glandulares generalmente tienen predilección por el etmoides y por la parte alta de la fosa nasal, ya con tendencia también a la invasión local. Se encuentran los adenocarcinomas, carcinoma adenoideo quístico, mucoepidermoide y los melanomas, que generalmente son originados en melanocitos ectópicos, asientan el tabique nasal y el cornete inferior, con tendencia a la diseminación sistémica y ya generalmente un pronóstico grave. Ahí podemos ir viendo cómo se van formando. Bueno, después los tumores no epiteliales, tenemos los sarcomas, que generalmente son de crecimiento rápido y con tendencia también a la diseminación sistémica, el fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, que como su nombre lo va diciendo es de lo que se va formando. Los tumores neurales, el neuroblastoma olfatorio, que generalmente se origina en la cresta neural y que asienta en la porción olfatoria de las fosas nasales, y los tumores hematopoyéticos, como los linfomas, que generalmente se pueden encontrar en el seno maxilar. En cuanto al tratamiento, la resección quirúrgica, ya sea sola o combinada con terapia complementaria, sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento de los tumores malignos del tracto nasosino-nasal y está indicada siempre que haya adecuada evidencia de que el tumor es resecable en su totalidad con una morbilidad aceptable. La cirugía puede estar contraindicada ya en caso de metástasis, afectación intracraneal extensa, extensión bilateral al seno cavernoso. En esos casos, entonces, ya solamente una terapia coadyuvante. Eso en cuanto a los tumores. Bueno, en cuanto a la epistaxis, que es el sangrado de la nariz, que generalmente puede empezar en las fosas nasales o también más raramente en los senos paranasales. En cuanto a la anatomía vascular,
dependen, como hablamos anteriormente, del sistema de las carótidas, tanto interna como externa, y que ya estuvimos hablando anteriormente, que tienen que ir teniendo en cuenta. Tienen que ir teniendo en cuenta la arteria esfenopalatina y también las etmoidales. Como le mencioné hace rato, la esfenopalatina sobre todo para los sangrados posteriores y las etmoidales para los sangrados anteriores. Y esta área que es muy importante también, que es el área de Kieselbach. Bueno, las epistaxis podemos clasificar según su etiología, es decir, por sus causas, según sean causadas por desencadenantes locales o generales. Según su localización, pueden ser anteriores, posteriores y superiores. Según la frecuencia, si es un caso único, que generalmente son conocidas como aisladas, o recurrentes cuando ya hay más casos, más episodios. Según su repercusión general, pueden ser leves, moderadas o graves. En cuanto a los desencadenantes, tenemos los locales, que generalmente suelen ser traumatismos, inflamaciones, cuerpos extraños, vasodilatación, tumores, una úlcera trófica simple o idiopática, postquirúrgicas y también algunas enfermedades específicas que van produciendo lesiones ya a ese nivel, como en el caso de la leishmaniasis, por ejemplo, sífilis, lepra, micosis. Y en cuanto a los generales, que serían por enfermedades febriles, la hipertensión arterial, que es demasiado frecuente, vasculopatías, coagulopatías y enfermedades granulomatosas. Bueno, en cuanto a la localización, tenemos que tener en cuenta que pueden ser anteriores, que generalmente el área de Kieselbach es la que tenemos que tener en cuenta porque es el lugar más frecuente de sangrado, sobre todo cuando hay un sangrado anterior, hay que mirar primeramente esta zona. Generalmente en los niños ahí es donde sangra porque ahí es donde se ven esas famosas varices septales donde hay que quemar las venitas, ¿sí? Después tenemos las posteriores, que generalmente se dan cuando hay algún caso de presión alta sobre todo, o cuando hay alguna lesión a nivel de la arteria esfenopalatina, que generalmente los casos que más se solían ver anteriormente era cuando se le hacía el hisopado a los pacientes. Generalmente suelen lastimar esa zona. Y la parte superior también generalmente, donde se suelen encontrar también las etmoidales. Según su frecuencia, que pueden ser aisladas cuando se trata de un primer episodio o un único episodio, y las recurrentes, que ya se repiten varias veces en el año y que habitualmente ceden con taponamiento. Según su repercusión general, están las leves, que son las que ceden espontáneamente sin repercusión sobre el estado general del paciente. O sea, hay un sangrado que se cede, no hay cambios ni en el laboratorio, ni hay mareos, ni desmayos, ni nada de eso. Las moderadas sí ya requieren un tratamiento instrumental para su solución, o sea que no ceden espontáneamente, pero no llegan a comprometer el equilibrio hemodinámico del paciente. Y las graves ya son aquellas que sí ya afectan la estabilidad o ya provocan una repercusión hemodinámica en el paciente. En cuanto al diagnóstico, siempre importante, como les vengo mencionando, el interrogatorio, el examen físico e ir preguntándole al paciente cómo comenzó, cuándo empezó, si sentía que estaba tragando sangre o si solamente salía por la nariz, porque generalmente llegan y te dicen, ya estaba tragando sangre, ya había coágulos en la garganta, entonces
Generalmente en ese caso se sospecha de un sangrado posterior. Si es el primer episodio o no, si tiene enfermedades de base, sobre todo presión alta, si es que toma alguna medicación, sobre todo si son anticoagulantes, si tuvo algún golpe, algún traumatismo y también si es que tuvo antecedentes de obstrucción nasal previa. En cuanto al diagnóstico, entonces, por la clínica y se va complementando con todo lo que vayamos teniendo, ya sea hacerle una rinoscopía, una endoscopía e ir buscando el lugar del sangrado. En algunos casos no llegamos a ver bien así, entonces hacemos que pare el sangrado y después le pedimos que se haga otros estudios, ya sea tomografía, ya sea angiografía, todo para ir viendo si es que hay o no algo más que esté causando ese sangrado, sobre todo en los casos donde sea recurrente. Entonces tenemos para el manejo de la epistaxis una historia clínica completa, una evaluación general del paciente, también hay que hacerle su evaluación hematológica, entonces un laboratorio sí o sí hay que pedir siempre, sobre todo cuando vemos que no es el primer caso y cuando la pérdida de sangre es moderada, que no cede espontáneamente. Y posteriormente los estudios de imágenes complementarios. Si es que podemos ya encontrar el punto del sangrado, si identificamos, lo ideal es hacerle ya una cauterización, ya sea con ácido o en algunos casos con electrocauterio. Si es que no se identifica, entonces ahí generalmente se hace un taponamiento y se va buscando la causa, ya sea sistémica, todo eso hay que ir viendo, ¿sí? Entonces, una vez que se diagnostica la causa, entonces se trata la causa. En cuanto al tratamiento, las medidas urgentes o de emergencia en la casa sería presionar el ala de la nariz y taponar con descongestivo, ya sea un algodón que tenga, generalmente en las casas no hay adrenalina, pero generalmente lo que tienen es sus gotas para la nariz, que generalmente tienen nafasolina o oximetazolina, y eso pueden usar como vasoconstricción. Una compresa fría, hay que hacer un reposo y evitar hacer esfuerzos o maniobras de Valsalva. Y la cabeza elevada, no hace falta llevar la cabeza hacia atrás. Eso que siempre se dice no es ideal que se haga porque ahí sí podemos pensar que es un sangrado posterior por el trayecto que le damos a la sangre para ir hacia atrás y ahí podríamos pensar que es un sangrado posterior. Bueno, en cuanto al tratamiento, generalmente el tratamiento médico, cualquiera sea el tipo de epistaxis, está dirigido a corregir las causas generales que provocan el sangrado y restablecer el equilibrio hemodinámico. El tratamiento instrumental en las anteriores generalmente se puede hacer la cauterización con sustancias químicas, la electrocauterización y el taponamiento anterior, que generalmente se hace con esponja y preservativo para que pueda hacer compresión a ese nivel. Y posteriores y superiores generalmente se tiene que hacer una infiltración para que ellos puedan tolerar que se le meta un taponamiento anteroposterior. El anteroposterior está formado por una sonda de Foley, que es la misma que se suele usar generalmente en los pacientes para colocarle la sonda para poder orinar. Entonces, generalmente se usa eso más el tapón con esponja y preservativo. Entonces, eso es doloroso y generalmente el paciente sí o sí, si tiene un taponamiento posterior o un taponamiento anteroposterior, sí o sí tiene que quedar internado en
en el hospital o donde sea, pero se tiene que quedar internado, no se puede ir a su casa. Y generalmente después el tratamiento quirúrgico, que es entrar a buscar el lugar del sangrado. Si es la arteria fenopalatina, se liga y se cauteriza. Cualquiera sea la arteria que esté sangrando, se hace lo mismo. Se liga y se cauteriza. La cauterización química generalmente es con el ácido tricloroacético y la electrocauterización es hacer con un electrocauterio, un aspirador cauterio, se hace lo mismo. Las indicaciones para hacer un taponamiento es cuando la cauterización no detiene la hemorragia, cuando no se visualiza el punto sangrante, que es generalmente cuando hay un sangrado así excesivo, generalmente no para al instante y no se llega a ver porque a veces los pacientes no colaboran, entonces no podés ver dónde está sangrando, entonces le pones un tapón y ahí vas viendo hasta que pare y a partir de eso para poder después tratarle. En los casos de traumatismo nasal y cuando el sangrado es profuso. Esas son las indicaciones de un taponamiento. Entonces, esto es lo que les dije del taponamiento nasal anterior, que generalmente se forma o se hace a partir de una esponja, se suele usar preservativo, hilo para poder fijar y se mete anteriormente. Esto vamos a hacer en la clase práctica, así que después van a tener que comprar las esponjas y los preservativos para llevar a la clase. Entonces se va metiendo dentro de la nariz y es muy molestoso. Y una vez que metemos la esponja con el preservativo, se hace un pequeño agujerito acá adelante. ¿Para qué? Para que le entre aire después a eso, entonces para que se pueda agrandar y ahí producir una compresión dentro de la nariz. Después, o sea, para el taponamiento antero-posterior es lo mismo del anterior, más la sonda Foley que les dije. Donde se coloca la sonda dentro de la nariz llegando bien hasta atrás. Generalmente llega hasta un poco por encima de la úvula. Entonces ahí es donde se llega a insuflar para que el globito vaya produciendo una compresión en la parte posterior. Que es lo que se ve acá. Entonces la sonda llega hasta la parte posterior. Este en teoría sería la úvula, entonces llega hasta ahí y ahí es donde se insufla. Y después a este nivel de la nariz sí o sí hay que ponerle una gasa o algún algodoncito o algo para que no esté en contacto directo con la piel, porque generalmente un taponamiento posterior se deja por lo menos 72 horas a 5 días. Entonces eso sí puede llegar a lesionar o irritar la fosa nasal y va necrosando la piel. Entonces para que eso no pase, sí o sí hay que ponerle algo para que no esté directamente en contacto con la piel. En cuanto a las complicaciones del taponamiento, las locales, las infecciones. Sí o sí un paciente que tiene mucho tiempo puede producir una sinusitis, también una celulitis orbitaria, necrosis, sobre todo ahí de la piel, como les expliqué recién, una otitis media aguda. ¿Por qué? Porque cierra el orificio de la trompa de Eustaquio, que es lo que le mostré hace rato en el video donde estaba la fosita de Rosenmüller. Y la aspiración laríngea. En generales sería una hipoxia o una hipercapnia. El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo internar? Cuando ya hay una repercusión en el estado general, la conciencia alterada, inestabilidad hemodinámica, taponamientos anteroposteriores. El tratamiento quirúrgico en las epistaxis recurrentes, entonces cuando se han descartado los desencadenantes orgánicos, cuando son epistaxis graves y cuando fracasa el taponamiento. En ese caso ya hay que entrar a quirófano y evaluar completamente todo. Entonces, generalmente el tratamiento quirúrgico es encontrar el punto sangrante y hacerle la electrocoagulación endoscópica. Clipaje generalmente no se hace
lo que se hace es ligar la arteria. Una embolización en el caso de que no pare nada, entonces hay que ir viendo para hacerle una embolización. Y así nunca le peguen una sonda a su paciente, pero es así como va quedando. Generalmente acá le falta que le ponga la gasa que les dije y generalmente lo que se hace es poner esto y pegar acá y llevar por detrás de la oreja para que no le moleste tanto al paciente. Bueno, en cuanto a un respirador bucal, tienen que saber que es cuando generalmente se respira más por la boca que por la nariz. Y eso porque pasa es porque o los cornetes están agrandados o el adenoide está agrandado o hay algo que está afectando al paciente. Entonces, cuando se respira habitualmente por la boca y no por la nariz, entonces el niño respirador bucal constituye una entidad clínica que posee varias aristas que produce alteraciones fisiológicas que pueden afectar progresivamente su desarrollo, tanto físico como psíquico. Entonces ocurre ya sea por un aumento en las secreciones de las vías aéreas superiores, hay una repercusión en la funcionalidad de los oídos y de los senos paranasales y las crisis obstructivas bronquiales a repetición. Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden provocar que un niño sea un respirador bucal? La hipertrofia de adenoides y también las hipertrofia de las amígdalas, porque generalmente los niños que casi no respiran por la nariz, respiran más por la boca y en algunos casos ya las amígdalas se van agrandando, que eso hace que incluso no puedan meter buena cantidad de aire por medio de la boca. Pacientes con rinitis, con alergias, que tengan desviación del tabique nasal, hábito de succión prolongado del pulgar, más allá del primer al segundo año de vida, generalmente ya produce también que el niño esté todo el tiempo respirando más por la boca que por la nariz. Eso también va a producir una mala oclusión dentaria, enfermedades neuromusculares o retraso psicomotor, característica del desarrollo craneofacial de incidencia heredofamiliar. Entonces acá podemos ir viendo cómo va quedando el diente después de que el niño sigue chupando los dedos. Generalmente acá se puede ver los cornetes que están bastante agrandados. Esto sería normal, esto sería ya en un paciente rinítico. Entonces tiene mucha secreción, sus cornetes están agrandados y generalmente a este nivel el adenoides va creciendo bastante y no permite el paso del aire. Cuando hay así un desvío del tabique nasal que no permite también que esté entrando, porque generalmente cuando hay un desvío del tabique nasal, ya por una mala respiración, también los cornetes se van agrandando. Hablando también del anillo de Waldeyer, tienen que saber cómo está compuesto este conjunto de tejido linfoide que rodea la entrada de la faringe. Funciona como un mecanismo de defensa inmunológica de las vías aéreas superiores. Está compuesto por las amígdalas palatinas, que podemos ir viendo acá,
las amígdalas palatinas, que están bien a nivel de la orofaringe. Después tenemos las amígdalas faríngeas, que son la que le corresponde al adenoides y que van a buscar cómo se le conoce a esta amígdala faríngea, el nombre especial que tiene, porque es pregunta de examen. Amígdala lingual, que está a este nivel, donde está la base de la lengua, y los folículos linfoides en la pared faríngea y alrededor de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Si van mirando con la boca prácticamente abierta, entonces tenemos hacia abajo la amígdala lingual, las amígdalas palatinas, las amígdalas tubáricas y la amígdala faríngea o adenoides. Entonces su función es contribuir al sistema inmunológico, ya sea contra patógenos o contra infecciones. En cuanto a los síntomas del respirador bucal, el paciente va a tener tos seca, tos nocturna, incapacidad respiratoria, apneas obstructivas del sueño, trastornos en el desarrollo del macizo facial. Tienen que saber que generalmente estos pacientes forman una fascia típica, que es la fascia adenoidea, donde tiene el paladar estrecho y hundido, la mandíbula elongada, los dientes generalmente ya están mal implantados, hay una deglución atípica, generalmente también suelen tener sinusitis, otitis a repetición, trastornos en la audición, generalmente presentan una hipoacusia conductiva y también generalmente en la timpanometría tienen una curva B, que es por la acumulación de líquido dentro ya de la caja timpánica. Falta de atención, retraso escolar, alteraciones posturales. En cuanto a las repercusiones locales, entonces la fascia del respirador bucal, que es la fascia adenoidea que pueden ver en este niño, que generalmente el labio inferior está hipotónico, es decir, que entra más tipo en protrusión. Hay una retracción en la parte inferior y hay una protrusión en la parte superior, ¿sí? Que afecta a ambos sexos, no importa eso, generalmente no hay una predisposición en cuanto a una hipertrofia de adenoides. Generalmente están con la boca entreabierta, pigmentación suborbital, o sea, presentan ojeras, lengua baja proyectada hacia adelante, gingivitis, aumento de las caries, paladar ojival, mordida cruzada posterior, narinas estrechas, verticalizadas, mucosa hipertrófica. En cuanto a las repercusiones generales, están las respiratorias, que sobre todo producen deformidades tanto a nivel facial y en algunos casos ya también torácico, síndrome de la apnea del sueño. En cuanto a el sistema cardiovascular, nervioso, gastrointestinal, sistema inmune, músculo esquelético, todo puede ir afectando porque afecta el desarrollo en sí del niño. En cuanto al diagnóstico, se hace la rinoscopía y en algunos niños que toleran se puede llegar a hacer una endoscopía nasal, donde se ven los cornetes agrandados y generalmente el adenoides. Lo que se suele pedir es una radiografía de Cavum, que es una radiografía lateral para poder ver el tamaño del adenoides, y también generalmente se hace una otoscopía para ir viendo si es que hace una otitis serosa. En cuanto al tratamiento, generalmente lo que generalmente hacemos es primeramente un tratamiento médico con spray nasales, antialérgicos y tratar de que vaya respondiendo a eso para ir mejorando. En el caso de que sea un adenoides grado 3 con amígdalas grado 3 o 4, generalmente lo ideal es operar, sacar eso porque no va a responder al tratamiento médico. Hay que entonces tener en cuenta que está la intervención del otorrino, tratar de despejar las vías aéreas superiores. Generalmente también está implicado el odontólogo porque es generalmente el que se da cuenta que el niño tiene una mala mordida o que los dientes están mal
y que va modificando la estructura bucal. También el fonoaudiólogo, porque al no estar escuchando bien, tampoco tiene un buen desarrollo en el lenguaje. Entonces, eso también hay que ir viendo. Y después de ir tratando todo eso, si es que ya llega para la cirugía, después sí o sí tiene que seguir también otra vez con los demás para que esa forma de respirar que tenían ellos vayan cambiando. Y existen terapias que se van haciendo justamente para eso. Bueno, eso es en cuanto a la clase de hoy. Y creo que me falta patología de las glándulas salivales, pero chicos, les voy a tener que dejar porque me avisaron que un paciente está sangrando y me tengo que ir al hospital ahora para verle y probablemente entrar otra vez a quirófano. Pero les voy a pasar la clase de patología de las glándulas salivales y también patologías rinosinusopatías, que son las dos clases que me faltan darle. Y después quiero que hagan grupos para que puedan dar las demás clases, que es lo que después les va a valer 10 puntos sobre el segundo parcial, para que vayan acumulando así puntos, porque realmente ayuda bastante para que puedan hacer, ¿sí? Y en la lista Nicole me va a pasar de los que están. Veo que están en la clase. Están 28. O sea, 28 son conmigo. Así que pásenme sus nombres. O sea, que Nicole me pase después el nombre de los que están presentes para poder ponerle su presencia, ¿sí? Bueno, creo que nadie lo me está escuchando, pero... Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, le estamos Dale. escuchando, profe. Gracias, doctora.